Dios les bendiga, mi gente. Paz de Cristo sobre cada uno de ustedes. Mi amada gente, bueno, ya usted me conoce, usted sabe que mi nombre es Ruth de León. Gloria a Jesús. Usted sabe que soy una predicadora de la palabra de Dios, que soy una pastora, que quiere llevar a ustedes la preciosa palabra de Dios. Amén. Ya usted sabe eso. Pero bueno, eso no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es que usted acepte a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, que usted reconozca sus pecados, que usted reconozca sus iniquidades, sus transgresiones. Lo que usted sabe que usted ha hecho mal, usted lo pueda reconocer. Eso es lo más importante. Que usted pueda ir a los pies de Jesucristo ahora que hay tiempo y decirle, Señor, me arrepiento. Las personas que ven mis videos, mis predicaciones, mis contenidos a través de las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, saben que siempre les estoy diciendo lo importante que es aceptar a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador. Que eso es lo más importante. Lo más importante no es, óigase bien, entiéndalo por favor, no es seguir a un pastor, a un profeta, a un maestro, a un evangelista, a un apóstol. Esos son títulos, titulaciones que Dios dio a hombres y a mujeres para llevar un ministerio. El que tiene el llamado de profeta tiene un ministerio de profecía. El que tiene un llamado de apóstol tiene un ministerio de abrir iglesias, porque eso hace un apóstol. El que tiene llamado de pastor es aquel que se encarga de una congregación o más congregaciones donde hay personas a su cargo. Predica la palabra, ¿ok? Da el mensaje, cuida de esas personas que están allí, cuida de las ovejas. Ese es el pastor, ¿ok? El maestro es aquel que enseña, que desglosa, que descifra la palabra, es decir, que escudriña, que explica lo que quiere decir una cosa o otra dentro de la palabra de Dios. El maestro, el enseñante de la palabra de Dios, el que te hace estudiar la palabra y te enseña metodologías para aprender de la palabra de Dios. Un maestro, como cuando usted va a la universidad, que hay un profesor, un maestro, y te enseña materias. Bueno, el maestro llamado por Dios enseña la palabra de Dios, la enseña, el pastor la predica, el apóstol abre iglesias, amén. El profeta da profecía, revelación dada de Dios a ese profeta para transmitir al pueblo o para transmitir a la congregación o a una determinada persona. Eso hace un profeta. El evangelista se mueve en regiones, en lugares, en provincia, llevando la palabra de Dios a cada rincón de la tierra, como los misioneros. Eso hace un evangelista. Pero estos son ministerios entregados por Dios a hombres y a mujeres para expandir la palabra de Dios. El predicador predica, usa sus redes sociales para predicar, donde quiera que va, también habla de la palabra, ¿ok? Y a la final, si nos ponemos a analizar todos estos cinco ministerios establecidos por Dios, profetas, maestros, evangelistas, pastores, apóstoles, todos tienen un fin, todos tienen un solo fin, predicar la palabra, que la gente aprenda del evangelio. Ese es el fin, no hay otro, ese es el fin. Por eso el ser humano no debe seguir a los ministros de Dios, tiene que seguir a Jesucristo. Los ministros de Dios se tienen que encargar de mostrar a Jesucristo, de presentar a Jesucristo como Señor, como Salvador, como Hijo de Dios. Sí, eso hacemos nosotros los ministros, presentar a Jesucristo a las personas que no lo conocen y ayudar a las personas que ya conocen a Jesús a acercarse más a Jesús, al Espíritu Santo de Dios. Eso tiene que hacer los ministros, pero ustedes no tienen que seguirnos a nosotros. Ustedes pueden seguir redes sociales de ministros, por ejemplo,
Por todas mis redes sociales hay más o menos 20,000 personas. Por todas mis redes sociales, por todas las páginas que tengo y por las diferentes redes sociales que tengo, hay más o menos una cantidad de 20,000 personas. Gloria a Dios por esas personas que están ahí. Pero esas personas escuchan la palabra que está dentro de mis diferentes redes sociales, que es palabra de Dios. No me están siguiendo a mí. Siguen las redes sociales, pero para escuchar la palabra de Dios, para conocer a Jesucristo, no para conocerme a mí, porque yo, Ruth de León, la pastora Ruth de León, no le puede dar salvación a usted. Yo no le puedo dar vida eterna. Yo no le puedo perdonar pecados a usted. Yo no le puedo cubrir faltas a usted. No. Solamente Jesucristo perdona pecado, da vida eterna, da salvación. Solo el amor de Jesucristo cubre y perdona multitudes de pecados. Si usted se arrepiente, si usted lo acepta. Por eso le digo, siempre acepte a Jesucristo. Es a Jesucristo. No me tengo que presentar yo como que si yo lo voy a salvar a usted. Yo no salvo a nadie, gente, ningún ministro de Dios. Por eso no idolatren a los ministros. No idolatre al pastor, al profeta, al evangelista, al maestro. No lo idolatre. No lo tenga en un pedestal. Porque el día que ese ministro se caiga de ahí, se va a caer usted también. Porque usted seguía al ministro. Porque usted sin querer adoraba al ministro. Pero como Jesucristo nunca se cae, siga a Jesucristo. Amén. Un breve mensaje allí. Importantísimo. Ese es el primer mensaje. Gloria a Jesús. ¿De qué vamos a hablar? De lo que a la gente no le gusta. A la gente no le gusta hablar del infierno. ¿A usted le gusta hablar del infierno? No. ¿De qué vamos a hablar? Del diablo. ¿A usted le gusta hablar del diablo? No. A nadie. Pero el infierno existe, sí. El infierno existe, sí. El diablo también, sí. Porque es que nada más hay dos caminos. Cielo, Dios Todopoderoso, Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. E infierno, el diablo y sus demonios. El alma va a dos lugares, o cielo o infierno. Es decir, tiene dos opciones. Puede ir a dos lugares, o cielo o infierno. ¿Dónde quieres ir tú? ¿Dónde quiero ir yo? ¿Cuáles son las condiciones, los requisitos que tenemos que cumplir para poder ir al cielo? Y si no cumplimos esos requisitos que nos pide Dios en su palabra, ¿dónde vamos a ir? Ya usted sabe a dónde es que se puede ir si no se cumplen los requisitos de Dios. Entonces yo creo que es importante que en las diferentes congregaciones a nivel mundial de sana doctrina, donde se predica y se practica palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle, y que se habla la verdad, le guste al que le gustó y al que no le gustó también, se tiene que hablar del infierno. Decirle a la gente que si no se arrepiente, que si no se convierte, que si no acepta a Jesucristo, lamentablemente ese es el fin que le espera. Decirle a los cristianos, decirle a los hermanos cristianos que aunque si ya sí se arrepintieron, conocieron a Jesucristo, se bautizaron en el nombre de Jesús, asisten a una iglesia, pero si tienen una doble vida, si en la iglesia se muestran como santos, se muestran como piadosos, como personas muy serias, muy decentes, pero cuando salen de la iglesia son chismosos, mentirosos, cizañeros, criticones, son sádicos, pervertidos, golpean a su familia, a sus hijos, a su mujer, o son infieles, adúlteros, o las mujeres son infieles, adúlteras, o no oran, no tienen comunión con el Padre, Hijo, Espíritu Santo, no estudian la palabra, viven su vida como les da la gana, se drogan, se alcoholizan, tienen vicios, por ejemplo este vicio del cigarrillo y estas cosas, o sea, que destruyen el cuerpo y tantas cosas más. Todo eso es camino hacia la perdición, porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero a la final son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque en las iglesias no se les enseña a las personas cómo se tiene que vivir una vida de santificación o de piedad. Obviamente no somos perfectos, el único perfecto es Jesucristo, pero si nosotros buscamos la manera de seguir la palabra de Dios como a Jesucristo le agrada,
no acomodando el evangelio a mi gusto, a tu gusto, al gusto de todos, sino como dice en la palabra de Dios, a la manera de Cristo, pues entonces nosotros vamos a evitar ir a ese lugar de tortura eterna, porque sí hay muchos cristianos que ya se han perdido, hay muchos cristianos que murieron y mucha gente piensa que están en el cielo y están en el infierno. Y usted va a decir, bueno, pero ¿cómo tú lo sabes? ¿Tú has ido al infierno? No quiero ir, es horrible. La Biblia lo describe como un lugar de tortura eterna, lo describe como un lugar donde no hay piedad, donde no hay compasión, donde no hay amor, donde todo es sufrimiento, dolor, donde los demonios torturan a la gente eternamente, donde no hay un minuto de descanso. Describen el infierno como un lugar terrible, terrible, lleno de maldad. Entonces, ¿quién quiere ir a ese lugar? Nadie. Lo describe la Biblia. No es necesario que usted vaya a ver quién está ahí. Lo describe la Biblia. Si, por ejemplo, nosotros somos cristianos, ¿verdad que sí? Pero no dejamos de vivir la vida en manera equivocada, sino que a pesar de habernos convertido, habernos bautizado, ser llenos del Espíritu Santo, haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, de todas maneras seguimos en pecado, cayendo en cosas que no tenemos que caer. Hay gente que es cristiana, pero está atada por la pornografía, por la masturbación, por el adulterio, por tantas cosas, y no reconoce que está atado, o simplemente no quiere dejar ese pecado, o simplemente vive la vida según su modo. Y si estas personas no dejan de hacer estas prácticas, no se arrepienten, eso es obvio que se van a perder aún siendo cristianos, porque nosotros tenemos que tener coherencia de lo que hablamos con lo que hacemos. Si yo digo, esto es un pecado, no lo debo hacer, pero voy y lo hago de todas maneras, entonces no tengo coherencia, no tengo coherencia. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que sé que no es correcto. Y es cierto, sí, es cierto que uno como ser humano, en ciertas ocasiones, teniendo una debilidad o no siendo completamente afirmado en la fe, en la parte espiritual, vas a caer en pecado. Porque como le digo, el único perfecto es Jesucristo, pero eso no quiere decir que, bueno, como no soy perfecta voy a caer. No, trato de no caer. Pero puede suceder que la persona caiga en pecado, que yo caiga en pecado, que tú caigas en pecado, que caigamos en pecado. No quiere decir que porque somos profetas, maestros, evangelistas, pastores, para usted contar todos los ministerios, entonces nosotros somos personas que no vamos a caer. No, en la palabra de Dios dice que el que se crea de estar firme, cuide de no caer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar de no caer. Y si caemos, arrepentirnos inmediatamente, pedir perdón y no volver a caer, o hacer todo lo posible por no caer, porque Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoce el corazón de todo, y Él sabe las intenciones con las cuales hacemos las cosas, ¿ok? Entonces, es necesario que sepamos que sí, existe un infierno, que en el infierno se repiten torturas eternas, que ahí no hay descanso, que ahí no hay paz, que ahí no hay reposo, que el enemigo no te da tregua. Satanás disfruta dañando, él disfruta maltratando y haciéndote sentir mal. Si ya estando aquí en la tierra te tortura, te maltrata, te humilla, utilizando personas que te hacen este daño, imagínate tú si tú estuvieras en el infierno. No hay paz, gente, no hay paz. Entonces es necesario que sepamos esto para que cada quien se ponga a hacer cuentas con Dios, con Jesucristo, y le diga al Señor, mira, Señor, yo me arrepiento de esto, me arrepiento de tal cosa, te pido perdón, yo no quiero seguir cayendo en eso, quiero cambiar mi manera de ser o mi manera de pensar o mi manera de comportarme, lo que usted sabe que está haciendo, y pedirle ayuda a Dios. Pedirle ayuda a Dios para que usted pueda cambiar esa actitud, porque si no, ¿cómo usted va a hacer?
¿cómo se va a hacer si no cambiamos esa actitud, verdad? Entonces vamos a leer la palabra. Tengo aquí mi otro celular para compartir con ustedes palabra de Dios. Gloria a Jesús. Vamos a leer Mateo 5:29. Mateo 5:29 en el Nuevo Testamento. Gloria a Jesús. Aleluya, santo el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti, pues es mejor que te quedes, que se te pierda una parte de tu cuerpo, es decir, que tú pierdas un ojo. Aquí dice que pierdas uno de tus miembros, dice aquí. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que con todo tu cuerpo tú seas echado al infierno. ¿A dónde? Al infierno. Entonces sí existe el infierno, porque aquí está mencionando, es bíblico, es palabra de Dios. Entonces dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Pero no es literal, no es literal, no es que te vas a sacar el ojo y lo vas a botar, no es literal, no. Lo que quiere decir esto es que si hay algo en ti que está mal y tú sabes que está mal, que lo tienes que corregir, pues entonces sácate eso que está mal en ti. Eso es lo que tienes que hacer. Sácate lo malo que hay en ti y bótalo. Quítatelo. Es decir, el pecado, sácatelo. Deja de hacer eso, para que eso malo que estás haciendo no te arrastre al infierno, no te haga perder tu salvación, no te haga perder tu santidad. Es a lo que se refiere este versículo cuando te dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo de ti, échalo fuera, bótalo, porque es mejor que entres al reino de los cielos, que te falte algo y no que con todo tu cuerpo seas echado al infierno. ¿Me entiendes? Mucha gente vive aquí en la tierra diciendo, me faltan muchas cosas, tengo necesidad de muchas cosas. Y como ya he dicho, Dios nos va a dar lo que necesitamos, pero a veces nosotros queremos tantas cosas. Y muchas veces esas cosas queremos conseguirlas a tal modo que a veces hacemos cosas que no tenemos que hacer, que no son agradables a Dios para conseguirlas. Usted sabe que muchas veces la gente utiliza métodos para conseguir cosas que para ellos son buenas, pero los métodos que están utilizando para conseguir esas cosas no son buenas. Entonces, mira, es mejor que te quedes sin esas cosas que tú quieres y que te vayas al reino de los cielos limpio, santo, sin pecado, a que con todas esas cosas que ganaste, has obtenido, o sea, has adquirido materialmente hablando, pero que utilizaste medios que no eran buenos para obtenerla, que con todas esas cosas tu alma se pierda. En la palabra de Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si a la final su alma se pierde? ¿Qué es mejor, la salvación o las cosas materiales? Pienso que la salvación, porque las cosas materiales aquí se van a quedar. Usted no se va a llevar nada material. La palabra de Dios dice que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y no se está refiriendo a lo material, porque lo material no va a entrar. Se está refiriendo a personas. Dios te quiere limpio, Dios te quiere santo, Dios te quiere agradable a sus ojos, como un perfume agradable a sus ojos. Así te quiere Dios. Entonces, mire, sí existe el infierno. Vamos a leer otro versículo. Gloria a Jesús. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Porque si Dios no perdonó, escuche bien, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿a quién? A los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, poder en Jesús, para ser reservados a juicio. Wow. Dios a ti y a mí nos está dando oportunidades de arrepentimiento, porque Él quiere perdonarnos. Pero mire, aquí dice que si Dios no perdonó a los ángeles del cielo, no los perdonó. ¿Pero por qué no los perdonó? Porque ellos no se arrepintieron, porque ellos no pidieron perdón,
porque ellos no quisieron reconocer sus errores, su falta, porque ellos se rebelaron contra Dios, comandados, gobernados por Lucifer, por el diablo, porque él fue el primero que se rebeló, Lucifer. Entonces, si Dios no los perdonó a ellos porque no se arrepintieron, no aceptaron, y los mandó al infierno, a prisiones, para ser juzgados, entonces, ¿qué usted cree? Si Dios te dice a ti arrepiéntete, me dice a mí arrepiéntete, vamos a arrepentirnos, arrepiéntanse, pero nosotros seguimos en nuestro pecado, ¿usted qué cree? Que Dios no va a hacer lo mismo con nosotros. Si no perdonó a los ángeles, y los ángeles estaban ahí al lado de Dios, porque ellos no se arrepintieron. Yo creo que si se hubiesen arrepentido, Dios es bueno, compasivo, piedoso, o sea, tiene piedad. Dios lo hubiese perdonado. Entonces Dios nos está dando oportunidad a nosotros para arrepentirnos, porque Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Amén. Gloria a Jesús. Santo el nombre de Jesús. Aquí hay mucha palabra para compartir y hablar a resguardo del infierno, es decir, para hablar con referencia al infierno. Es bueno que usted lea la palabra de Dios y que lea esto para que usted también, ¿verdad? Puede entender esto y se ponga a hacer cuentas con Dios. Vamos a leer Santiago 3:6. Santiago 3:6 dice así la palabra de Dios en Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego. ¿Qué cosa es la lengua? Un fuego, dice aquí que es un fuego, aleluya. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que la lengua es un mundo de maldad, que con nuestra lengua nosotros maldecimos a la gente, decimos mentira, decimos grosería, inventamos falsos testimonios, hablamos calumnias, cizañas, críticas, emitimos juicios. ¿Qué no se hace con la lengua? Por eso es que uno tiene que tener cuidado con lo que uno habla, porque de cada palabra ociosa que nosotros hemos dicho, vamos a rendir cuenta. Si usted sabe que usted ha dicho tantas palabras ociosas, arrepiéntase, pida perdón, dígale, Señor, mira, sí, reconozco, dije muchas palabras ociosas, dije muchas palabras que no tenía que decir, pero vengo delante de ti, Señor, arrepentido, arrepentida, quiero que me perdones. Quiero que tengas piedad de mí, quiero que me ayudes, quiero que me cambies, quiero que tú me ayudes a ser mejor persona. Dios lo va a hacer. Aleluya. Tengo sed, gente, tengo la boca seca. Discúlpeme, se me olvidó agarrar un poco de agua. Bueno, en fin, como le decía, dice aquí que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, porque con lo que hablamos y decimos nos estamos maldiciendo a nosotros mismos. Si una persona habla que está maldiciendo a otra persona, esa maldición se devuelve, usted lo sabía, le cae a la misma persona que lo dijo. Poder en Jesús. Y dice, inflama la rueda de la creación, y la misma es inflamada por el infierno. Es decir, que la lengua es inflamada por el mismo infierno. ¿Por qué? Porque cuando usted está molesto, usted dice cosas que no tiene que decir. Cuando usted está triste, usted también dice mucha palabra que no tiene que decir. Cuando usted está frustrado, amargado, dice tantas cosas que no tiene que decir. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Maldiciendo a otro y maldiciéndose usted mismo. Entonces, la lengua es un mundo de maldad. Sí, es un mundo de maldad que tenemos que aprender a controlar. Poder en Jesús. Aleluya. Porque cuando usted empieza a abrir la boca para decir cosas malas, hay demonios que están ahí hablándoles a sus oídos para que usted diga, habla todo lo que no tienes que hablar. Es decir, grita, insulta, maldice y tantas cosas más. ¿Y eso a qué te lleva? A la perdición. Poder en Jesús. Vamos a leer Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. Dice así. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Poder en Jesús. ¿Qué es el lago de fuego?
En la palabra de Dios habla del infierno. Infierno quiere decir debajo de la tierra. Eso quiere decir infierno, debajo de la tierra. Inframundo, debajo de la tierra. Lugar de tortura eterna. Lugar de tormento. Sí, de dolor, de llanto, de tristeza, de desesperación. Lugar de castigo. Sí, de punición. Poder en Jesús, eso quiere decir el infierno. Pero también habla del lago de fuego. Yo quiero que usted se vaya a leer el libro de Apocalipsis y le pida al Espíritu Santo que le dé mucha sabiduría y discernimiento para que usted pueda entender. Usted sabe que en el libro de Apocalipsis habla del falso profeta, de la bestia, usted sabe, ¿no? Falso profeta, la bestia, el anticristo. Y dice que cuando ya el Señor haya terminado toda su obra, ¿no? Lo que habla en el libro de la Revelación del Apocalipsis. Ahora yo no le voy a hablar de todo eso porque me extiendo, pero dice que el mismo infierno, o sea, el infierno, con todos sus demonios, con el falso profeta, con el anticristo, con la bestia, van a ser todos arrojados al lago de fuego. Poder en Jesús. Entonces, mire, aquí está diciendo que el que no se haya inscrito. Usted sabe que cuando usted se arrepiente, cuando usted se convierte, cuando usted pide perdón, cuando usted acepta a Jesucristo como Salvador y Señor, el mismo Jesucristo escribe su nombre en el libro de la vida. Usted sabía que hay un libro que se llama el libro de la vida donde Jesucristo escribe su nombre cuando usted se arrepiente. Pero si usted no se haya escrito en ese libro de la vida, o si usted está escrito, pero usted empezó a caer nuevamente en todo lo malo de donde Dios lo sacó, el mundo de pecado de donde Dios lo sacó, usted vuelve a ese mundo, usted sabe que su nombre se puede borrar. ¿Y quién es que lo borra? El mismo Jesucristo. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, ¿dónde es que usted va a ir? Al lago de fuego. Aquí lo dice. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego, gente? Peor que el infierno todavía. Es el lugar ya. La muerte segunda, poder en Jesús. Ya. Poder en Jesús. Usted no quiera ir al infierno. Usted no quiera ser arrojado al lago de fuego. Ay, pero ¿qué todo eso? ¿Qué está hablando? Yo no entiendo nada. Lea la palabra de Dios. Pídale al Espíritu Santo revelación y discernimiento y Él se lo va a dar. Él le va a dar. Mire, tengo tantos versículos aquí. No les voy a leer todo porque me extiendo. Pero usted quiere saber de estas cosas. Gloria a Jesús. Usted simplemente va a Google. Se puede meter en Google. Y puede poner ahí versículos que hablen sobre el infierno. Y ahí se le va a desplegar un montón de versículos que usted tranquilamente, usted tranquilo ahí, los lee, los analiza, le pide al Señor, Señor, dame revelación, dame esa sabiduría, porque yo quiero saber qué es lo que está diciendo esta pastora, porque ella está hablando de eso. ¿Será verdad lo que está diciendo o eso es mentira? Vaya, porque eso es lo que tiene que hacer. El ser humano cuando escucha una predicación tiene que ir a ver a la palabra de Dios, a estudiar, a preguntarle a Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que ella está diciendo? ¿Eso es verdad o es mentira? Para terminar, gloria a Jesús, santo nombre de Jesús, yo quiero leerle Mateo 13:50, Mateo 13:50 y dice así: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, y los echará. Cristo Santo, mire, me está viniendo un recuerdo aquí, yo se lo voy a contar, poder en Jesús, una visión, una cosa, yo se lo voy a contar, déjeme terminar aquí, disculpe, que me vino ese flash. Mateo 13:50, y los echarán en el horno de fuego, poder en Jesús, aleluya. Y allí será el lloro y el crujir de sus dientes, y los echará en el lago de fuego, es decir, en el lugar de tortura eterna. Y ahí la gente va a estar llorando y sufriendo, y es así como está la gente en el infierno llorando y sufriendo. Y dice ahí que ahí va a ser el crujir, el crujir, el crujir de sus dientes. El crujir de sus dientes. ¡Wow! De tanto sufrimiento, de tanto dolor que va a sentir, que va a probar el alma del ser humano en ese lugar. Va a crujir, cruje los dientes, llora, sufre.
quería decirles, y con esto ya voy a cerrar la transmisión para no extenderme tanto. Mientras les estaba leyendo este versículo, me vino una visión de un sueño que yo tuve hace mucho tiempo atrás, ya no recuerdo cuántos años atrás, pero yo tuve un sueño en el cual yo me veía como viajando en un carro, Entonces en este carro yo venía con otras personas, yo venía ahí con otras personas. Exactamente no sé decir quiénes eran estas personas que venían en ese carro, pero venían otras personas. Entonces, ¿qué sucede? Ese carro como que tuvo un accidente con nosotros adentro, algo así. Dios nos proteja. Y ese carro como que explotó y se incendió ese lugar. Entonces, yo en el sueño me veía como le dijera yo, como ardiendo en llamas, pero me recuerdo como que yo hacía así, y los dientes los apretaba así durísimo, y hacía así. Pero no era que yo sentía dolor, sino que era como una reacción a lo que estaba sucediendo. Y yo veía como en ese sueño yo hacía así, y apretaba los dientes, apretaba los dientes. Y yo veía como todo envuelto en llamas, muchas llamas, como que todo se quemaba. Entonces yo después me desperté de ese sueño. Yo dije, wow, Señor, ¿qué sueño era ese? ¿Qué es eso? Dije yo. Y el Señor me dijo, así es el crujir de dientes. Eso me dijo el Señor, así es el crujir de los dientes. Porque yo me acuerdo que en el sueño yo hacía así, apretaba los dientes y hacía así, como sacudiéndome. Y yo decía, wow, Señor, qué increíble, Señor, qué cosa tan fea es esto. Claro, yo en este sueño, como le digo, no sentía dolor, pero era como que si yo estuviera viendo algo, o sea, como que en el sueño, yo estoy soñando, pero yo estoy viendo eso. No como que lo estoy viviendo, sino como que yo estoy viendo esa imagen de lo que está sucediendo. ¿Me entiendes? No sé si me logro dar a entender, no sé si me explico. Pero yo veía eso y yo decía, pero ¿qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso? Y era una cosa bien desagradable eso. Y cuando me desperté, yo dije, Señor, pero ¿qué sueño es este? ¿Qué es esto? El Señor me dijo, así es el crujir de dientes. O sea, del que habla la Biblia, que es tan insoportable el dolor, es tan insoportable lo que se vive ahí adentro, que te crujen los dientes, como queriendo no sentir el dolor, como queriendo no sentir la desesperación, como que te crujen los dientes, como cuando tú sientes dolor y tú aprietas algo. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, películas así donde la gente le van a hacer una operación sin anestesia, en carne viva, lo van a coser, entonces le dan algo para que muerda. Y la persona muerde duro, que le cruje los dientes como para evitar sentir tanto dolor. Eso era lo que yo veía en esa imagen. Como que era tanto el dolor y la cosa que se vive en ese lugar que crujían los dientes. Y ahí lo que yo estaba viendo era un accidente, como de un carro con gente adentro, incluyéndome yo, como que se incendiaba, una cosa así. Una cosa fea, gente, una cosa fea. Entonces, imagínense, ¿cómo puede ser ese lugar de tortura eterna? Entonces vamos a buscar de Dios, vamos a arrepentirnos, vamos a pedir perdón, vamos a ponernos a cuentas con el Señor, vamos a orar, vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo y vamos a entender que sí, que el infierno sí existe, que Satanás y sus demonios sí existen y que ellos vinieron a matar, a robar y a destruir. Gloria a Jesús. Amén. El Señor Jesucristo me les bendiga y que Dios me les guarde y me libre de todo mal a usted y a mí también en el nombre de Jesús. Es lo que yo deseo, es lo que yo le pido a Dios, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le proteja, que Dios le libre de todo mal,
que Dios me libre a mí, que me cuide y me proteja, y que Dios nos ayude a entender que sí existe un cielo, que sí existe un infierno, que sí se puede ir al cielo, pero que también se puede ir al infierno si no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, que hagamos la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias por el tiempo que usted se tomó ahí. Muchas gracias por compartir los contenidos de esta página, las redes sociales que están a mi nombre, la pastora Ruth de León, por YouTube, por Instagram, por TikTok, por Facebook, Palabra de Dios con Ruth de León, Parola de Dios con Ruth de León. Gracias por compartir, sigan compartiendo, sigan uniéndose a estas redes sociales, pero sobre todo sigan buscando de Dios mientras pueda ser hallados, sigan aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, sigan santificándose, sigan haciendo la voluntad de Dios. Amén. Chao, chao.